quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 al versículo 14. Primera de Corintios, entonces, capítulo 16, versículos 5 al 14. Dice así la palabra del Señor. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estar en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es Exhortaciones pastorales. Antes de eso, recordamos nuestros servicios. Día miércoles tenemos oración a las 8 de la noche. Están cordialmente invitados. Día viernes a las 8 de la noche también tenemos estudio bíblico. Y hoy día entonces, guardando el día glorioso del Señor, desde las 11 de la mañana, también están todos cordialmente invitados. A modo de introducción, hermanos, recordamos ya que podemos ver que este es el último capítulo, ¿no?, de la primera carta a los Corintios. Hemos tenido la bendición, la oportunidad de pasar extensamente por todo este libro y hoy día es el penúltimo sermón de este libro. Ahora bien, introduciéndonos al capítulo 16, y es lo que hablamos la semana pasada, el apóstol Pablo, ¿cierto?, que venía hablando antes de la resurrección en el capítulo 15, se introduce al capítulo 16 y empieza a tomar temas como bien cortos, ¿no?, para ya despedirse. Y la semana pasada vimos cómo había hablado de la ofrenda, una ofrenda que tenían que hacer para los santos de Jerusalén, etc. Es así entonces como aquí, en este fragmento, vamos a ver que el apóstol Pablo toma varios temas, pero nosotros hoy día particularmente nos vamos a enfocar en las exhortaciones. Esto no quiere decir que no veremos versículo a versículo. Así que para dar entonces inicio a este sermón, vamos directamente a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Versículo 5, 6 y 7 dice lo siguiente. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ya en estas palabras, ¿no?, de despedida, el apóstol Pablo manifiesta claramente la intención de ir a ver a los hermanos corintios. Él dice, ¿cierto?, que va a pasar por Macedonia, y era necesario pasar por Macedonia. A todo esto quiero hacer una corrección. La semana pasada tuve un lapsus mental y di una ubicación incorrecta de Macedonia. O sea, está básicamente en Grecia, arriba, en Europa, no Asia Menor. Eso fue un lapsus. Todos tenemos un lapsus. El punto es que el apóstol Pablo deja claro que tiene que pasar por ahí para seguir su viaje. Y derechamente, para llegar a Éfeso, tendría que eventualmente pasar por Macedonia. Macedonia está arriba de Éfeso, mirando el mapa, digamos, normalmente como lo vemos nosotros. El punto es que el apóstol Pablo manifiesta su intención no solamente de pasar. Ya podemos entender que anteriormente el apóstol Pablo había pasado, pero como de pasadita. Él dice, yo no quiero ir a verlos, pero de pasada, quiero quedarme con ustedes. Quiero estar, quiero compartir, quiero realmente convivir con ustedes un tiempo. Ahora, a la luz de todas las exhortaciones que nosotros venimos viendo en 1 Corintios,
es lógico, quizás, entender que el apóstol Pablo tiene muchas cosas que corregir en los Corintios, ¿no? Si nosotros empezamos a hacer a recordar de qué ha hablado el apóstol Pablo, qué ha corregido, qué ha instruido en toda la carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo ha hablado mucho. Ya ha corregido un montón de cosas. Por tanto, es muy probable y es muy lógico que el apóstol Pablo quisiera estar un buen tiempo ahí para reforzar su palabra, para llamarlos más al amor, a la unidad, ¿cierto? Para que controlen los dones, ¿cierto? Y así una serie de cosas que el apóstol Pablo ha hablado en esta carta a los Corintios. Ahora bien, sabemos nosotros, por lo que relata Hechos 20, que el apóstol Pablo estuvo 3 meses entonces por ahí. 3 meses. Tiempo que yo creo que es suficiente, ¿no? Para poder enseñar o lo que estaba en esta carta, ponerlo en práctica, reforzarlo, etc. Después el apóstol Pablo va a escribir otra carta a los Corintios, que es básicamente con lo que nosotros vamos a seguir en 2 semanas más. Nosotros vamos a terminar esta primera carta a los Corintios la próxima semana y vamos a comenzar nuevamente Corintios, pero es la segunda carta a los Corintios, ¿ya? Así que ya sabes por lo menos qué vamos a estar predicando el próximo año, o por lo menos unos 8 meses que nos tomará eso. Amén. Ahora bien, lo que nos deja claro también el apóstol Pablo es que si bien tiene la intención de ir a verlos, pues está preocupado por los hermanos. A todo esto, este sermón se llama Exhortaciones Pastorales, y no podemos perder de fondo que todo lo que hay en el apóstol Pablo justamente es amor por la iglesia. O sea, el hecho de que quiere ir a verlos, de que esté preocupado, de que le escribe una carta para corregir las cosas, todo tiene que ver con su labor pastoral, porque el apóstol Pablo, siendo apóstol, era un pastor, tenía un corazón pastoral evidente en las Escrituras. Esto se ve ahí, cómo él realmente está preocupado por la salud espiritual de la iglesia. Ahora, si nosotros vemos claramente también cómo el apóstol Pablo muestra su amor para con la iglesia, lo hace por medio de la palabra. La herramienta mayor que tiene un pastor para demostrarle amor a su iglesia, para cuidarla, es la palabra, hermanos amados. El apóstol Pablo lo manifiesta claramente, ¿cierto?, por medio de sus constantes enseñanzas. Tiene que tomar una posición muchas veces que no le gusta a la gente. Una corrección, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la gran mayoría tenemos hijos, ¿no? Y muchas veces, y la gran mayoría de las veces, tenemos que corregirlos, decirles cosas que no se tienen que hacer. ¿Y uno por qué lo hace? Porque los ama, porque tiene que hacer de ellos buenas personas, podríamos, bueno, en un sentido, buenos ciudadanos, que se comporten bien, que caigan bien, etcétera, etcétera. Bueno, el apóstol Pablo, entonces, como hemos dicho, tenía la intención de ir a verlos, de compartir con ellos, pero lo que sí podemos nosotros ver es que el apóstol Pablo no tiene claro cómo y cuándo va a poder. Él trata y plantea la idea de poder pasar el invierno con ellos. Muy probablemente lo pasó, no tenemos claro eso. Pero él no tenía muchas cosas claras, pero sí tenía claro algo dentro de sus planes. En sus planes él tenía el afán de pasar o estar en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés. Así lo plantea en el versículo número 8. ¿Qué dice el versículo número 8? Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Recordamos, amados hermanos, que los judíos tenían 7 fiestas, ¿cierto? Ahora, dentro de esas fiestas, para los creyentes, hay una fiesta o 2 fiestas que son sumamente importantes. La fiesta de la Pascua, ¿no? Que para nosotros la Pascua, que es Cristo, pero particularmente también Pentecostés, porque en Pentecostés ocurrió un hecho particular. ¿Qué sucedió en Pentecostés? En Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, el nacimiento, el establecimiento de la iglesia neotestamentaria. Y esto, hermanos, era algo que los cristianos primitivos también seguían entonces teniendo muy claro este Pentecostés. Ahora, el apóstol Pablo entonces deja claro que él va a pasar hasta Pentecostés en Éfeso. Éfeso, que era una ciudad importante, ¿no?, de aquel tiempo, era ciertamente una puerta grande y eficaz para poder predicar el Evangelio. Ahora bien, es importante entonces
notar que el apóstol Pablo no solamente hace mención al hecho de que hay una puerta grande de predicación, de la expansión del Evangelio, sino que él mismo añade que hay muchos, pero muchos adversarios ahí. Casi a modo de profecía, ¿no? Podríamos decir, porque ya cuando nosotros vamos a ver el libro de los Hechos, sabemos lo que sucedió en Éfeso con el apóstol Pablo. ¿Qué sucedió? En Éfeso estaba, podríamos decir, la capital de la adoración a Diana, una diosa pagana. El apóstol Pablo va a predicar a Éfeso y Demetrio, se levanta un hombre que se llamaba Demetrio, que era básicamente el líder de los artífices de ídolos, se levanta con el apóstol Pablo, lo persiguen, lo maltratan, etcétera, etcétera. Podemos decir que el apóstol Pablo estaba casi profetizando ese episodio o la persecución que iba a sufrir en ese lugar. Ahora bien, quiero hacer una reflexión al respecto porque podríamos llegar a nosotros a pensar que cuando nosotros queremos establecer una obra para Dios, para la gloria de Dios, todas las cosas deberían fluir de manera magnífica, ¿no? Oye, pongámonos de acuerdo todos y vamos a predicar el Evangelio. Y como vamos a predicar el Evangelio y vamos a construir algo y vamos a trabajar para la obra del Señor, no va a haber ningún adversario. ¿Por qué? Porque el Dios soberano está con nosotros, ¿cierto? ¿Hay alguna duda en que el Dios todopoderoso, soberano, fuerte, ¿cierto? El creador de todas las cosas, está acompañando a su iglesia, a los creyentes cuando se disponen a la obra del Señor? Yo creo que no cabe ninguna duda, ¿no?, de que Dios los acompaña. Cuando nosotros nos reunimos para ir a predicar el Evangelio, el Señor nos acompaña. Cuando nosotros nos reunimos para hacer una iglesia, ¿cierto?, para hacer una iglesia local, el Señor nos acompaña. Ahora, el punto es, ¿será que todas las obras van a estar libres de adversarios? ¿O será que Dios va a eliminar a todos los adversarios? ¿Será que cuando nosotros nos disponemos para la obra de Dios, Dios va básicamente a pisar a todo enemigo? ¿Así funcionan las cosas? La verdad es que no. Y Dios, que es todopoderoso y es soberano, amados hermanos, también es sabio. Y sabe por qué hace las cosas. Y fíjense que esto no es algo nuevo. Fíjense que el apóstol Pablo, el mismo Jesucristo le dice a el mismo Jesucristo le dice a Pedro en su momento: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, lo que está haciendo con el apóstol Pedro Jesucristo es avisarle que por más que él vaya a ser un apóstol de Jesucristo, por más que él vaya a ser un insigne de la fe, Dios mismo va a permitir que Satanás lo zarandee como a trigo. Hermanos amados, tenemos que tener muy claro que nosotros, cuando vayamos a trabajar para la obra del Señor, vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar enemigos. Vamos a encontrar que si vamos a predicar a la feria nos van a gritar, o nos van a echar, o nos van a maldecir incluso. Pero hermanos amados, todo está en control de Dios. Dios sabe y está en control de por qué y sabe por qué deja entonces esta instancia de dificultad. Y esto no solamente, amados hermanos, tiene que ver con nosotros cuando nosotros iniciamos una obra evangelística. Tiene que ver con la vida misma, hermanos. ¿Usted piensa que porque llega a Cristo se van a ir todas las dificultades? La respuesta es no. Bajo ningún punto de vista. De hecho, mucha gente dice, yo llegué a Cristo y todas las cosas me salen mal ahora. Gloria a Dios por eso. Porque en nuestras circunstancias personales, Dios también está en control. Dios también tiene el control sobre todas nuestras cosas. Y se van a levantar en nuestra vida personal muchos adversarios y muchas dificultades. Pero como creyentes, nosotros tenemos un tremendo consuelo, amados. Un tremendo consuelo que debe ser de aliento para nosotros. Y es que nosotros no estamos solos. Y Dios no ha perdido el control. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Encontramos en la Escritura promesas gloriosas y preciosas, como cuando el Señor dice, ¿no?, que para los hijos de Dios, Romanos 8:28, para los que conforme a su propósito fueron llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando decimos que todas las cosas le ayudan a bien, hermanos, que son todas las cosas.
Incluso, podemos pensar en las cosas más terribles, todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien. ¿Cómo? ¿Cómo entender la sabiduría de Dios? ¿Cómo poder comprender, ¿cierto? El actuar de Dios para nosotros es inalcanzable. Pero tenemos el consuelo glorioso, hermanos, de que si sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, sabemos que tenemos un Dios soberano y un Dios sabio, Dios sabrá qué hacer. Para nosotros eso nos debe producir profunda paz y profundo aliento. Ahora bien, siguiendo con la palabra del apóstol Pablo, entonces, él deja claro sus planes, ¿no?, para el viaje, las cosas que él quiere hacer. Pero, dejando eso de lado, ahora va a encargarle algo a los corintios. Versículo 10. Y si llega Timoteo, dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. El apóstol Pablo entonces pasa de manifestar sus planes a darle un encargo a los corintios. ¿Cuál era el encargo entonces? Hermanos, por favor, va a llegar Timoteo por allá. ¿Quién es Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven colaborador de Jesús, del apóstol Pablo. Timoteo es un hermano trabajador en la obra, fiel. El apóstol Pablo lo tenía en muy alta estima. Era un hombre piadoso, era un hombre que fue usado ciertamente por Dios para la obra evangelística, etc. De hecho, es tanto así que hay cartas, ¿cierto?, en la escritura a Timoteo. El punto es que para el apóstol Pablo, Timoteo ocupaba un lugar muy importante en el corazón y de mucha confianza. Es tanto así que nosotros podíamos inferir que el mismo apóstol Pablo envió a Timoteo para que fuera a Corintios, se le adelantara en el camino. Entonces el apóstol Pablo le hace un encargo. Por favor, cuando llegue allá, cuídenlo. El apóstol Pablo, hermanos, tenía clara la visión de la iglesia de los Corintios. ¿Recordamos cómo lo describe al principio de la carta? Como carnales. Los corintios eran carnales. Hermanos, pero carnales. Ya ellos tenían problemas con incluso el mismo apóstol Pablo. Recordemos que el principio de la carta decían, algunos somos de Apolos, otros somos de Cefas, otros somos del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia de los corintios había gente que no le simpatizaba para nada al apóstol Pablo. Ahora, si es que no le simpatizaba a Pablo y el apóstol Pablo llevaba a un jovencillo ahí, es muy probable que el apóstol Pablo dijeran, a él lo van a tratar mal, lo van a tener en menos, lo van a despreciar, ¿no? Lo van a subestimar. Dice ahí, por tanto, y él advierte, nadie lo tenga en poco. ¿Por qué podrían tener en poco a Timoteo? Por su juventud. De hecho, este es un llamado que el mismo apóstol Pablo le hace a Timoteo en una carta que le escribe a él en el capítulo 4. ¿Qué le dice? Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, la preocupación del apóstol Pablo en su corazón realmente era clara. Iban a ver a este jovencillo, ¿cierto? Y lo iban a ver como poca cosa. Pero este hombre es levantado por el apóstol Pablo y él dice, él es un siervo igual que yo. Él hace la obra igual que yo. Lo que hace es empoderar, ¿no?, a Timoteo, le da, lo respalda. Él es un siervo del Señor a la misma vez que yo. No quiere decir con esto que Timoteo era apóstol. No hay un apóstol Timoteo, no existe esto. Pero sí lo respalda para decir, es un hombre, es un siervo de Dios, es alguien que está trabajando en la obra de Dios y cuenta con mi confianza. Entonces, por favor, cuídenlo. Esto es importante, porque no solamente encarga a Timoteo, sino que pone ahora y trae a la palestra o trae a la cita, ¿no?, a otro hermano, versículo 12, y habla de Apolos. ¿Será casualidad que hable de Apolos? La respuesta es no. Ya sabemos que el apóstol Pablo sabe que hay un conflicto ahí. Entonces no quiere solamente olvidar a los actores, sino que ahora trae a Apolos. Y les dice acerca de Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. El apóstol Pablo entonces
habla de Apolos. Bueno, quizás algunos no saben todavía qué es Apolo. Apolo, bueno, era un orador, un hombre que abrazó el Evangelio proveniente de Alejandría, un hombre que tenía una capacidad de elocuencia, descrita la palabra, clara, ¿no? Él era también un servidor del Señor, fue un hombre, una herramienta en la mano de Dios. Sabemos también por el contexto y por lo que hemos venido viendo en la carta a los Corintios que él sirvió en Corintios antes. Él estuvo ahí quizás a cargo de la iglesia, quizás pastoreándola un tiempo, no sabemos bien, pero sí estuvo ahí. Por eso al principio algunos tomaban partido por él, porque era alguien muy querido por muchos. Ahora, ya sabemos, obviamente, que Apolos había dejado Corintio, había ido quizás a otra obra evangelística. Y el apóstol Pablo había hablado entonces con Apolos para ver si él iba a volver pronto, si podía volver pronto, quizás a petición de los mismos corintios. Y el apóstol Pablo le dice, no, fíjese, no va a venir. ¿Por qué Apolos no iba a ir a Corintios? Son cosas que la verdad tampoco sabemos. Ahora, también hay que pensar en algo. ¿Cuál era la intención de los corintios en pedir que Apolos fuera? ¿Era para verlo solamente como visita? ¿O es porque quizás en la iglesia de los corintios la vacante de pastor estaba vacía y la invitación tenía que ver con venga a pastorearnos nuevamente? La verdad es que no lo sabemos. Sí sabemos que Apolos le deja la puerta abierta, de decir yo voy a ir cuando pueda, pero ahora quizás Apolos estaba predicando en otro lugar, estaba llevando una obra en otro lugar, no sabemos. Pero sí les deja claro a los corintios, entonces, la situación real de los siervos. No van a tener a Apolos, pero por favor van a tener a Timoteo, cuídenlo. ¿Cierto? Ahora bien, después de todo este contexto, entonces, que el apóstol Pablo ahora va a irse, y aquí nosotros vamos a profundizar un poquito más en estas exhortaciones pastorales que él hace desde el versículo 13 en adelante. ¿Qué dice el versículo 13? Velad, coma, estad firmes en la fe, coma, o punto y coma, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Encontramos aquí, y vamos a tratar de dividir esto, en 4 exhortaciones. 4 exhortaciones que son hechas por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, pero que son exhortaciones que nosotros tenemos que entender también como hechas a nosotros. Primera, velad. Segundo, estad firmes en la fe. Tercero, portaos varonilmente y esforzaos. Cuarto, hagan todo con amor. En primer lugar, entonces, el apóstol Pablo llama a velar. Velad es un imperativo, hermanos. Recordamos que cuando hablamos de gramática, ¿qué es un imperativo? Un mandamiento. Es un mandamiento a la iglesia. Velad, velen. La palabra griega usada ahí es gregoreo, que quiere decir estén vigilantes, despiertos. El llamado a velar del apóstol Pablo no es hacer vigilias, hermanos. Lamentablemente, esto es una triste realidad en las iglesias de hoy día. Ver estos textos de velar, hacer vigilia y bueno, vamos a hacer una vigilia de noche. Eso no es vigilar. Vigilar es estar atento en todo tiempo. Esto apunta, ¿cierto?, a aquellos que tenían que cuidar las ciudades. Y entonces tenían que estar vigilando que no vinieran, ¿cierto?, los enemigos. Y hacían cambios de turno, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía dejar de vigilar. No sé si algunos han hecho el servicio militar acá, hombres, varones. Muchos, ¿no? Espero que... No, parece que no tanto. Pero bueno, dentro del servicio militar hay una labor que se les da, ¿no? Y es hacer guardia. Bueno, de esto se trata, hacer vigilar. Y de repente tienen que estar toda la noche sin dormir haciendo guardia. De eso se trata vigilar. Ahora bien, cuando hablamos de vigilar, entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué alguien tendría que vigilar? Y vamos a separarlo en 2 cosas. En primer lugar, una ciudad, por ejemplo, o la misma persona que está a cargo de un fuerte, está vigilando porque está atento al peligro que puede traer, ¿cierto?, el enemigo, al enemigo que puede llegar.
Está atento a las cosas que le puedan hacer mal, ¿no? Eso es lo que hace un vigilante. Eso es lo que hace alguien que está velando. Está atento a las cosas que me puedan hacer mal. De hecho, hay un proverbio que dice, ¿no? El avisado del mal y huye. ¿Por qué? Porque ya está atento a este mal que viene, entonces toma acción. Ahora, ¿cómo nosotros en términos bien prácticos velamos? ¿O cuáles son nuestros peores enemigos? ¿Cuál es el peor enemigo del creyente, hermanos? Cuando le preguntamos esto a los creyentes, van a salir muchos que van a decir Satanás, ¿cierto? Satanás es el peor enemigo de los creyentes. La verdad es que no. El peor enemigo de los creyentes no es Satanás. Así que no tenemos para qué pisarle la cabeza a Satanás, ni saltar arriba a Satanás, no. El peor enemigo que nosotros tenemos, hermanos, es nuestro propio corazón. El peor enemigo, hermanos, del creyente es su propio corazón. Ahora, entonces, aquí tenemos que estar firmes, aquí tenemos que estar nosotros velando y vigilando al corazón. ¿Qué dice el corazón? Día domingo, 9:30 de la mañana, el corazón te dice, quédate dormido, si total, está calentito aquí, ¿cierto? ¿Para qué te vas a levantar? Si al final tú vas a adorar a Dios igual en tu casa. Ese es un engaño perverso de su propio corazón, no de Satanás, de su corazón. Ese corazón es el que usted tiene que, oye, ¿qué está intentando contra mí? Hay que estar velando. Es el mismo corazón, ¿cierto?, que usted le va a decir que en su casa usted va a estar y de repente va a ver la Biblia y su corazón le va a decir, pero no miré la Biblia, toma el celular. Mira el celular, ¿no? Entonces el corazón le dice, celular. El espíritu dice Biblia, pero ¿qué gana más? El corazón, y me voy al celular. ¿Por qué? Y ahí se pasan 2-3 horas viendo reels y cuestiones, ¿cierto? Ese es el corazón. A ese tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque ese es el que nos lleva por malos caminos. Es el mismo corazón, es el que nos dice, no perdones. Te la hizo, te la tiene que pagar. A él tenemos que estar atentos. Hermanos, es el corazón el que de alguna manera toma cualquier elemento para poder satisfacerse a sí mismo. O sea, hermanos, como nosotros hablando del mismo dinero, ¿no? El dinero no es malo en sí mismo. El sexo no es malo en sí mismo. ¿Qué pervierte tanto el dinero como el sexo? El corazón. El corazón es el perverso. El corazón es el malvado. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Satanás es un enemigo de los creyentes? Sí, sin lugar a dudas. La Escritura nos dice que estemos atentos también, ¿no? Que dice, velad, porque Satanás anda como león rugiente, ¿cierto? Mirando a quién devorar. Pero ¿cómo lo hace Satanás? ¿Es un león real? ¿O de alguna manera la función de Satanás es asustarte? Me voy a poner un smoking, ¿no? Todo rojo, con cola flecha, y Satanás va a cumplir su labor asustándote. Esa es la labor de Satanás. No, hermanos. Satanás no está haciendo eso. Satanás no funciona así. Satanás usa el engaño, la artimaña y la seducción. Esa es la forma de Satanás. A ver, Satanás no te hace un adúltero. El que te hace adúltero es tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? Ayuda a ponerte en la tentación. Eso es lo que hace. Pero el que va a ser adúltero, el que te guía a ser adúltero es tu propio corazón. Entonces, hermanos, cuando hablamos de velar, nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos al corazón. Lo mismo con el mundo. En algunos discipulados dicen cuáles son los enemigos del creyente. Y aparecen 3. El corazón, Satanás, ¿y qué más? El mundo. Hermanos, el mundo no es el que me hace pecar a mí. El mundo y su filosofía, su forma de vivir y actuar, no es el que me hace pecar a mí. El que me hace pecar a mí es mi propio corazón, que ama el mundo. Cuando nosotros vemos que me seducen las cosas del mundo, es porque mi propio corazón camina hacia ellas. Hermanos, el mundo es un peligro para nosotros. El Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, ¿qué es lo que hace?
ora por nosotros, por los creyentes, dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, así que guárdalos del mal. El mundo en sí, entonces, tiene maldad, todo lo que ustedes quieran, pero si usted va al mundo, es culpa suya. O sea, es su propio y necio corazón que ama las cosas del mundo. Nosotros tenemos, y no estamos solos en esos, no estamos solo en eso, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros para contristarnos y llevarnos y amonestarnos y guiarnos para alejarnos de estas cosas. El ayuda, el ayudador, así se describe en la Biblia. El Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros, por medio de esos medios que el mismo corazón, el mismo Espíritu nos lleva, le hagamos caso. Cuando el Espíritu Santo, entonces, cuando nosotros sentamos esa guía a estudiar la Escritura, hágalo, no procrastine, no deje para después. Vaya a la palabra, hermanos. Si usted tengo que orar, no voy a orar después, ora al tiro. Hágalo, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es pero muy fácil. Es muy fácil de llevarnos por lugares que son terribles, que son asoladores. Tenemos que estar velando. El apóstol Pablo llama entonces a los corintios a que velen, estén atentos, vigilantes. Ahora, no solamente vigilamos cuando viene el peligro, sino que vigilamos también cuando se acerca la esperanza. ¿Acaso aquel que está, cierto, en el mar, el náufrago, está en el mar, en medio del mar naufragando, no está mirando si es que hay algún barco por ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mirar, ¿cierto? Estar velando. Tiene que venir mi ayuda, ¿no? Bueno, también en ese sentido se vela. Hay que estar mirando entonces, estar atento a mi ayuda, a aquel que me puede entonces socorrer. No se puede solamente velar de forma negativa apuntando al mal, sino que de forma positiva a lo que realmente me ayuda. Muchas personas que tienen problemas serios para congregarse, por ejemplo, cuando llegan y les cuesta llegar, dicen, uy, aquí estoy tan bien. Es como cuando el deportista empieza a ir al gimnasio. Le cuesta levantarse, pero una vez que está en el gimnasio dice, no, menos mal que vine. Es lo mismo. La gente viene, entonces, estando aquí, se da cuenta de que, oye, aquí siento paz, aquí soy alimentado. Exacto, pues, hermano. Entonces, en ese sentido, si usted va a velar y va a estar mirando su esperanza y sabiendo lo que le conviene, apunta a esas cosas y se esfuerza por ellas. ¿Acaso, si usted es un náufrago, ¿no?, y ve un barco, o ve una isla que le puede ser refugio a 300 metros, ¿usted no va a nadar? ¿O usted va a esperar que la isla se corra para acá? No, hermanos. Usted va a usar sus fuerzas para ir a esa isla, para ir al refugio. Bueno, hermanos, en la vida espiritual es lo mismo. Usted sabe qué es lo que le conviene, escrituralmente lo tiene claro. Entonces esfuércese por ello. Esté atento a cuáles son esos medios de gracia que Dios le dio y aférrese. Un cristiano, hermanos, que anda espiritualmente carnal, es culpable de su propia condición. El cristiano que anda de manera carnal en la vida espiritual es culpable de su propia condición. ¿Y saben por qué? Porque los medios de gracia están dados. El Espíritu y el ayudador, si es creyente, está. Lo que pasa es que a muchos les gusta mucho la soberanía de Dios y poco la responsabilidad humana. Pero recordemos que en eso hay un equilibrio que para nosotros es incomprensible. En palabras simples, usted, si es un carnal, si a usted le cuesta caminar en la fe, si a usted le cuesta esforzarse en la fe, no le eche la culpa a Dios. La culpa es suya. ¿Por qué? Porque usted es llamado entonces a esforzarse. De hecho, estas palabras que son dadas aquí, velad a la iglesia, es una advertencia a lo mismo. Atento, vigile, vele, no se duerma. Esté atento, hermanos. Ahora, también nosotros podemos estar atentos a la esperanza por excelencia. Fíjese que hay un texto muy lindo, ¿no?, muy hermoso, en el capítulo 24 de Mateo. El Señor, después de hablar también de los últimos tiempos, y está hablando en el contexto también del último tiempo, dice esto en el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, dice Jesucristo, pues no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Qué sigue diciendo entonces el Señor Jesucristo en un ejemplo? Sabed esto, pues, que si el padre de familia supiese a qué hora viniera el ladrón que habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, el llamado de la Escritura entonces a que a nosotros podamos velar también pensando en la venida de Cristo. Es una realidad importante. Las señales, para muchos, ya están todas cumplidas. Algunos dicen, no, sé que faltan cosas, pero independiente de eso, y puede que esté equivocado, puede que el Señor venga hoy día, puede que el Señor venga mañana. ¿Estamos pensando realmente, estamos velando, estamos pensando en esta venida del Señor? Fíjese que es muy común, ¿no?, de las iglesias de sana doctrina, totalmente bíblicas, como que se olvidan de la escatología. Como dice alguien por ahí, botan la tina con la guagua. En tiempos antiguos, 50 años atrás, 40 años atrás, venía Gigi Ávila, ¿cierto? Y lo único que hablaba era del fin del mundo. Entonces todo tenía que ver con el fin del mundo. Bueno, llegan los reformados, sabemos que Gigi Ávila hablaba muchas cosas que no tienen sentido. Entonces, votemos entonces toda la escatología, votemos en los últimos tiempos porque no tiene nada que ver, no forma parte de nosotros. Hermanos, toda la escritura es inspirada y toda la escritura es útil para nosotros. Y el tiempo incluso de la venida del Señor es algo que también tiene que estar en nuestra mente. El Señor puede venir pronto, puede venir mañana, puede venir hoy día, puede venir ahora, no sé. Tenemos que estar pensando y velando. ¿Por qué? Porque en virtud de lo que nosotros creamos, vamos a construir nuestra propia vida, hermanos. Los afanes de la vida van a tomar otra importancia si es que nosotros pensamos y entendemos que nuestro encuentro con Cristo es pronto. Pensamos en un enfermo terminal. Un enfermo terminal puede ser muy joven, ¿no? Imaginemos a alguien que está estudiando arquitectura, tiene 28 años, o 24 años, vamos a poner más joven, para que todavía esté estudiando. Este hombre dedica 24/7, ¿no? Duerme y estudia, duerme y estudia. De repente le dijeron, tienes una enfermedad terminal y te vas a morir en un mes. Mi pregunta es, ¿seguirá estudiando? ¿O tomará conciencia y dirá, mira, la verdad es que todas las cosas que he hecho, todo el tiempo que he perdido, todo el esfuerzo que hago en esto, no tiene sentido? Antes de la noticia, todo su mundo giraba en la arquitectura. Después de la noticia, la arquitectura perdió todo sentido. Bueno, hermanos, tal como ese joven que está condenado a muerte en un mes, déjeme decirle que todos nosotros estamos condenados a muerte de verdad. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto por las cosas de este mundo? ¿Por qué nos afanamos tanto por construir y por todas las cosas que a nosotros hoy día son importantes? Siendo que la Escritura constantemente nos llama a poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cielo, en las cosas celestiales, no en las terrenales. Velad entonces, velad, estén atentos. Esa es la primera exhortación del apóstol Pablo. Segundo, estad firmes en la fe. El estar firmes en la fe es otro mandamiento, hermanos. Un llamado, afírmense, resistan, manténganse constantes. Hermanos amados, nosotros como creyentes podemos usar una analogía, ¿no? Somos como un árbol. Un árbol va a ser más fuerte, más débil, depende de su raíz y de dónde esté sembrado, ¿no?
Un árbol con raíces débiles en una arena va a venir un viento y lo va a botar. Pero un árbol en tierra firme, con raíces profundas, va a venir un aluvión y ese árbol se va a quedar ahí. Esta es una analogía para la vida espiritual y los fundamentos nuestros. El fundamento es lo que creemos, hermanos. Si nosotros realmente creemos en Cristo, en la vida espiritual, en la vida después de la muerte, si nosotros realmente creemos en que existe un Dios, de que es un Dios justo, de que nosotros somos pecadores, si estas verdades son reales en nosotros, van a traer fundamentos firmes que no nos van a mover de la fe. Ahora, si es que yo estoy planteando y estoy lidiando todavía con la idea, si es que Dios existe, si es que Dios no existe, pero es que si será bueno, si es que no, hermanos, cualquier viento me va a llevar. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, el punto es, ¿usted realmente cree que existe Dios? ¿Pero de verdad cree que Dios está ahí? ¿Cree que Dios es justo? ¿Lo tiene claro? Porque si usted tiene claro que Dios es justo, que Dios es santo, de que usted es un pecador, de que usted va a tener una vida eterna para con Dios, entonces con mayor razón las cosas en este mundo van a perder valor y yo voy a estar más firme en la fe. O sea, mi norte, mi centro va a estar firme. Ahora, si yo realmente no creo estas cosas, cualquier cosita me va a sacar. Cualquier pena, cualquier decepción me va a sacar de Cristo. Cualquier dificultad de mi hogar me va a sacar de Cristo. Cualquier dificultad económica me va a sacar de Cristo. ¿Por qué? Porque para esa persona que se va de la iglesia, se va de Cristo también, es una persona que realmente no tiene un fundamento firme. Ahora, hermanos amados, yo espero que todos realmente creamos estas cosas. ¿Para qué? Para que nuestras decisiones estén fundamentadas y estén totalmente determinadas por lo que realmente profesamos creer, que es una vida eterna. O sea, yo espero que cada uno de nosotros, el hecho de que estemos aquí un día domingo, guardando el día del Señor en conformidad a su ley, sea una manifestación clara de que nosotros creemos eso. Ahora, hermanos, son muchas cosas las que como creyentes nos quieren mover, ¿no? Hay muchas corrientes de vientos, corrientes de aguas que quieren socavar nuestra fe. Hay muchas situaciones que lo que hacen es probarnos cuán firmes estamos. Hermanos, he ahí una de los grandes beneficios de las dificultades. Las dificultades prueban nuestra firmeza. Recuerden esto, las dificultades prueban nuestra firmeza. ¿No ha visto al creyente, cierto? Al cristiano que está por ahí. Al cristiano que dice, yo soy el cristiano fiel. Yo soy cristiano fiel. Se me enfermó un hijo y me voy de la iglesia porque el Señor no me ama. Ese hombre, esa persona, no, es imposible que se pueda ser caracterizada o que pueda ser calificada como un cristiano firme. Es muy probable que ni siquiera sea cristiano. Hermanos amados, fíjense que hay un texto, ¿no?, que habla de una situación en particular en Romanos 8, que habla del amor de Dios, pero nos sirve a nosotros usarlo para realmente comprender cuáles son las cosas que incluso son ataques o que son situaciones que llevan a los cristianos a ser movidos de su fe. Romanos 8:35 en adelante, hablando del amor de Dios, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ya sabemos que el amor de Dios hacia nosotros nunca se va a pasar. Y el punto aquí es, ¿qué pasa con nuestro amor a Dios? Que sufre las mismas dificultades. La tribulación muchas veces saca, y la gran mayoría de las veces saca a las personas de las iglesias. La tribulación a usted le va a mover de la fe. ¿O la angustia? ¿Estar angustiado usted lo sacará de la fe? ¿Lo sacará de Cristo? No van a decir, hermanos, persecución. Hoy día nosotros vivimos en un contexto donde no hay persecución. Por tanto, nuestra firmeza es un poco mentirosa. ¿Sabe cuándo nosotros realmente probaríamos si es que nuestra fe es firme o no?
Si entraran unos hombres ahí con ametralladoras y dijeran, nieguen a Cristo o los matamos, ahí nosotros vamos a probar realmente si nuestra fe es firme. Porque estoy seguro que muchos de aquí, incluso diciéndose, no, cristiano fiel, saldrían corriendo al tiro. Y eso realmente mostraría qué tan firme es nuestra fe. Hermanos, nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. El afán del apóstol Pablo también es examinar el corazón de los corintios. Pónganse en esta situación. El hambre los sacará de la fe. Muchas personas se van de las iglesias porque pasan hambre, porque les va mal, porque no tienen la situación económica. Recuerdo que hubo un cantante que estuvo en rojo que me sorprendió mucho, que después se hizo famoso, ganó un premio de canciones, pero que se supone que él era pastor de una iglesia. Y en una de sus declaraciones dijo, no, es que yo ya me cansé de pasar hambre, así que me voy a dedicar a la música. Imagínense el nivel de cristianismo de ese varón. Hermanos, ¿el hambre los separa del amor de Dios? ¿O el hambre te separa de Cristo? ¿O el peligro? ¿O la espada? Si bien el amor de Dios es el perfecto, la firmeza en nosotros, o vamos a pensar en algo, un cristiano que está firme en la fe no será conmovido ni por la muerte ni la vida, hermanos, porque sus ojos están en Cristo. Hermanos amados, nosotros tenemos que pensar muy bien cuáles son las cosas que no pueden separar del amor de Dios. O sea, no separarnos a nosotros del amor que Él sí nos trae a nosotros, sino que del amor que nosotros le profesamos, de nuestra vida de entrega, de devoción a Dios, de nuestra vida, podríamos decir incluso, de nuestra manifestación de la fe, nuestra congregación, nuestra oración, nuestra búsqueda, nuestro cristianismo. ¿Por qué debería ser conmovido nuestro cristianismo, hermanos? El apóstol Pablo llama a los corintios a que estén firmes. ¿Por qué? Porque hay dificultades, hermanos. Muchas dificultades. Algunos lidian, no sé, con un esposo o esposa que no quiere caminar en la fe. O un hijo que es un rebelde. O dificultades económicas o de trabajo, hermanos. Hay una serie de cosas que nosotros podemos enfrentar y enfrentamos día a día. Pero el llamado, hermanos, es a estar firmes. Firmes en Cristo. Nosotros tenemos que estar firmes. Y no solamente eso, el apóstol Pablo llama en su tercera exhortación a portarnos varonilmente. El verbo andrizomai quiere decir, básicamente, actúen como hombres. Cuando un niño se cae, ¿no? Varoncito se cae y se rasguña, pórtate como hombre, ¿cierto? Y todos que fuimos chicos, como que el llanto está aquí y se mantiene firme, ¿cierto? Y lo aguantamos. ¿Es por qué? Es porque el hombre, portarse como varonilmente, tiene una forma de entenderse a la luz de las virtudes de un hombre. ¿Cuáles son las virtudes de un varón? Pensemos en esto. Un hombre esforzado, un hombre que se esfuerza. El hombre, y pensemos en la virtud de un hombre, no el hombre de hoy día, no el hombre moderno que no tiene nada de las cosas que vamos a decir hoy día. El hombre es valiente. El hombre lucha. El hombre es fuerte. El hombre es protector. El hombre tiene carácter. El hombre lidera. Y hemos dicho, todas estas cosas el hombre moderno no las tiene. Porque el hombre moderno, ¿qué es lo que es? Sensible, se autopercibe como cualquier cosa, no tiene carácter, es débil, aborrece el músculo, ¿cierto? Nada que ver con no le gusta la testosterona. Hermanos, la visión histórica del hombre, y a lo que el apóstol Pablo está hablando, es justamente un hombre que tiene la posición de un hombre. Barba, no, barba no. Hay hombres que tienen carácter y no tienen barba. Hermanos, un carácter de hombre es un hombre esforzado, valiente, entregado. Tiene que ver con el carácter, hermanos, del hombre. Y este llamado a portaros varonilmente no es un llamado solamente a los hombres.
Esto tiene que ver con la fe. Podríamos decir que el apóstol Pablo le dice también a las mujeres y a los niños, pórtense varonilmente, pero no que las mujeres ahora tomen la actitud de machos, no, hermanos, tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con enfrentar las dificultades de la vida de fe con valentía. A esto apunta. Hermanos, cuando nosotros entendemos las palabras del apóstol Pablo, aportarse como varones, es decir, hermano o hermana, tú tienes dificultades porque, no sé, se te pone oposición de parte de tu familia. Esfuérzate, sé valiente y persevera en la fe con un carácter en particular. Ese es el llamado. Anda en contra de la oposición. Lucha. No te dejes vencer. Esfuérzate. Ese es el punto. Hermanos amados, ¿cuáles son las cosas que a ustedes les dificultan la vida de la fe? ¿Cuáles son las cosas que te desaniman en la fe? Bueno, el apóstol Pablo dice, enfréntalas portándote varonilmente, responsablemente. Un varón también es responsable. El varón se esfuerza. El varón, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un hombre, cierto? Pensemos en un hombre que tiene a su familia ahí, que está pasando hambre, no tiene que darle de comer, su esposa también está ahí en su hogar. ¿Qué tiene que hacer ese hombre? Salir, y hermano, y si ve un león, tiene que matar para comérselo porque tiene que matarlo, porque si no su familia no come. O sea, da lo mismo el enemigo que tengan, yo me voy a enfrentar a él porque mi responsabilidad como hombre es mi familia. Bueno, tiene que ver con el carácter, hermanos. Asimismo en la fe. Yo puedo encontrarme en mi vida de fe un montón de dificultades. Pero el llamado a portarme varonilmente es y enfréntela. Esfuércese. Hágalo con esfuerzo. El cristianismo moderno, ¿cierto? ¿Para qué decir? Es un chiste, hermanos. No voy a la iglesia porque me duele la cabeza, entonces no puedo ir. Hermanos, esfuércese. Es que, no sé, se me encarnó una uña. Esfuércese. Es que se me pinchó una rueda. Bueno, vente corriendo, pero esfuérzate. Hay un montón de cosas que a las personas las dejan ahí inamovibles. No, hermano. Esfuércense, pórtense varonilmente. Ese es el llamado. Hermanos, el apóstol concluye diciendo, hagan todas las cosas con amor. Hermano, este es un eco, ¿no? Podríamos decir un eco del capítulo 13. Capítulo 13, donde habló profundamente del amor. El amor a la luz de lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿cierto? Es entregarme sin pedir nada a cambio, desinteresadamente. Dar todo, morir a mí mismo y darlo, pensar en los demás. Ahora, nosotros podríamos pensar que bajo toda la Escritura nosotros tenemos una doble dirección para entregar el amor. Un amor bidireccional, ¿cierto? Esto está enmarcado en los mandamientos. A Jesús en un momento le dijeron, Señor, ¿cómo usted reduciría, cómo resumiría la ley? ¿Qué dice el Señor? Ama a tu Dios con toda la fuerza de tu corazón. Y después, ¿qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están las dos direcciones. Cuando el apóstol Pablo dice hagan todo con un amor, nosotros tenemos que entenderlo a la luz de toda la Escritura y entender primero que todo acto de amor, de servicio, de fidelidad, de esfuerzo, de lo que sea, en primer lugar tiene que ser por amor a Dios. El primero. El primer receptor del amor de un cristiano es Dios. Y no estamos hablando del amor sentimental, que yo lloro, no, un amor de entrega, una devoción, un morir a mí mismo, un preocuparme por él. Y segundo, a los hermanos. El apóstol Pablo lleva a los corintios a que se amen, a que mi vida de fe esté impregnada del amor. Ahora, también hago una pregunta para que nosotros podamos reflexionar. ¿De qué manera tú, hermano, todo el que oye, de qué manera tú amas en primer lugar a Dios con tu vida de fe? Segundo, ¿cómo amas a tus hermanos en la práctica en esa misma vida de fe? ¿Por qué? Porque este llamado, ¿no?, de hacer todas las cosas con amor a los creyentes, ¿no? Entonces, un creyente que no hace las cosas en amor,
que no vela, que no persevera. ¿Está en obediencia o está en desobediencia? Está en desobediencia. Esa es la verdad de las cosas. Y recordemos que para nosotros los mandamientos de Dios son ley. Por tanto, el no hacerlo incluso es pecado. Tenemos que nosotros, hermanos, esforzarnos en amar también. Que todas nuestras acciones estén impregnadas de amor. Ahora, este amor debe ser entendido a la luz de la retribución. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no amamos porque sí, hermanos. Nosotros amamos porque Cristo nos amó a nosotros. Todo lo que yo vaya a hacer, tanto para con Dios y con mis hermanos, debe estar iluminado por la luz de la cruz de Cristo. Hermanos, porque usted ha recibido la gracia de Dios, entonces dé de gracia lo que de gracia ha recibido, hermanos. Como usted ha recibido el amor de Dios, entonces usted esfuércese a amar a los demás. Hermanos, todas las cosas tenemos que hacerlas en amor a la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, les invito a esforzarse, a velar, a portarse varonilmente y a hacer todas las cosas con amor. Vamos a orar brevemente. Padre glorioso, damos gracias, Señor, a usted por su amor, en primer lugar, por su palabra, por encontrar verdades preciosas en su palabra que nos ayudan y alientan en la fe. Rogamos que usted siga trabajando en nuestras vidas, Señor, para un bien espiritual, para un crecimiento. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.